Bueno, dedico este programa a mis primeros maestros, a Luis Molina Entreleu, Fernando Orecchio y Raúl Serrano, y a Martín Orecchio, que fue mi primer compañero que me abrió el alma acá en Buenos Aires y que me enseñaba las calles para no perderme tanto. También lo dedico a mis compañeros de Pingüinos, a Pablo Rago y a Claudio Dapasano, y también lo dedico a todos los que estamos trabajando en Teatro por la Identidad, para que este movimiento se multiplique y crezca cada vez más. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you. Esta noche vamos a tratar de romper con un prejuicio que no ponemos nosotros, sino que instala el nombre del programa. Esto es que, a pesar de que lo llamamos Troesma, la gente considera que son maestros nuestros invitados y que los maestros se supone deben tener una determinada edad y una determinada experiencia de vida como para poder enseñar. En realidad es Troesma, es decir, algo más cercano, más de todos los días, más nuestro, y que de alguien que no se la cree justamente y que transmite con su vida, con lo que hace, sencillamente contando eso. Digo que vamos a tener esa experiencia con una persona joven, Valentina Bassi, 28 años, actriz, y sin embargo vamos a ver cuánto tiene para contar y cuánto tiene para enseñar a través de lo que cuenta. Hay una experiencia de vida muy importante, pero también de laburo con el oficio. Sobre todo, creo que vamos a escuchar cosas muy interesantes sobre lo que ella reflexiona de para qué debe servir el teatro. Espero que así ocurra. Valentina Bassi, 28 años. Podría presentarla de muchas formas, pero yo sé que a ella le va a gustar una presentación en particular y después veremos por qué también. Un viento patagónico. ¿Eh? ¿Te gusta eso? Me encanta, si soy de ahí. Hay una experiencia teatral que estás haciendo ahora, que me gustaría que la cuentes desde el principio porque es, no digo inédita, pero sí poco conocida en Argentina. Esto es el hecho de montar una obra desde el comienzo, desde la nada. ¿Cómo fue aquel primer día con el director, con Pablo Rago, con el otro actor, con el autor? Y Lea Rodríguez hacía luces, también estuvo desde el primer día. ¿Y dónde se juntaron? Nos juntamos en el Teatro del Pueblo. Ahí nos juntamos todo el año pasado, nos juntábamos los sábados. ¿Y ustedes cuando fueron ya sabían de qué iba a ir? No teníamos la menor idea, pero era buenísimo, era como un abismo. Era juntarse a ver qué pasaba. Y yo el primer día de ensayo me lo acuerdo perfectamente porque estaba sola, porque Pablo no llegaba, llegó tarde. Pablo Rago. Pablo Rago. Y Claudio todavía no estaba. O sea, nos fuimos juntando... Claudio llegó a la semana siguiente. Claudio Dapasano. Perdón, claro. Los tres protagonistas de la obra que se llama Pingüinos y que están dando ahora... En el multiteatro. En el multiteatro. Sí. Y el primer día de ensayo fue buenísimo porque estaba yo en el escenario del Teatro del Pueblo, que es inmenso, y dale, me dijo Daniel, Marcove. ¿Y yo qué? Y no sé, así fue el principio, sin ninguna consigna, nada. Y había pedazos de escenografías de la obra que estaban dando. Había una escalera y una puerta en el escenario. Y me dijo, y no sé, entrá por esa puerta 10 veces con 10 cosas distintas. Pero no sonaba a clase, a examen, sonaba que los dos estábamos investigando. O sea, yo nunca me sentí, ay, tengo que hacer algo bien. No, vamos a ver qué pasa. Y me acuerdo que ahí en el fondo del escenario había un colchón y entré por la puerta con el colchón. Y después no sabía qué hacer con el colchón. Pero gracias a Dios llegó Pablo y se metió y ahí empezamos a hacer algo. ¿Y qué fue lo primero que se les ocurrió? La primera improvisación estuvo buena porque había una valija vieja que hoy en día la usamos en las funciones. Mirá, esa valija quedó
Entonces jugamos a que íbamos a viajar. Mirá vos, ya se planteó el tic-tic-tic, el ABC. El tema. Claro. Después, bueno, pero con esa valija era un viaje, entonces hacíamos que la valija era un barco. Nos matábamos de risa, pero era la libertad. Eso es genial, la libertad. Tanta libertad que a veces no sabías qué hacer, pero no te preocupaba, no nos preocupábamos cuando quedaban esos espacios vacíos donde ya nadie se le ocurría nada. Nos quedamos ahí esperando que algo surja. La música nos ayudaba mucho, llevábamos compas de música que nos gustaba. Entonces la música siempre algo siempre surge de la música. Y si no nos salía nada, ponemos a bailar y del baile, ¡puf!, salían situaciones. ¿Esos son los estímulos que necesita un actor para actuar? En el caso a nosotros la música nos sirvió mucho, nos sirvió muchísimo, pero muchísimo. Después Marcove nos tiraba a veces algunas puntas, pero lo bueno es que éramos dueños nosotros nos juntábamos una hora improvisando estábamos, con la libertad absoluta. Y Marcove nos tiraba puntas, pero después sí... Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de puntas? ¿Consignas? Algunas, claro, según las cosas que iba viendo. Por ejemplo, veíamos que agarrábamos una valija y decía, ahí viene el tren, qué sé yo. Entonces, nos imaginábamos en una estación de tren. Pero si no nos gustaba la consigna que Marcove nos tiraba por algo, o porque estábamos entusiasmados en otra cosa, no le dábamos bola. O sea, ese grado de libertad era buenísimo, porque si no entras en un grado de responsabilidad, o sea, si éramos conscientes de la responsabilidad que teníamos, que estaba el autor mirando ahí para ver, ahí nos moríamos de la vergüenza. ¿Y el autor estaba? Tito estaba, en las sombras de en la las sala. sombras, siempre al fondo. Y además Tito Cosa, que no es Tito poco. Cosa, Que no es claro. poco decir, ¿no? Pero se armó un grupo de alegría, eso era bueno. Y como no teníamos ni fecha de estreno, ni obra escrita, era como un espacio en donde, como los músicos cuando se juntan a zapar. ¿Viste que se juntan en una casa, tin, 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 ay, mira qué lindo lo que nos salió? Era eso, no era que teníamos que grabar un disco. Era eso, era juntarse a zapar. Había sábados que eran maravillosos y otros sábados que eran un horror. Y bueno, y así es. Y en los casos en que, bueno, cuando un sábado es maravilloso, se sabe cómo se sale de ahí. Te sentís Gardel. Y al otro sábado te hacen recordar que sos así. Que sos humano, no inmortal como Gardel. Totalmente. ¿Y qué pasa cuando el actor sale de un ejercicio de estar muchas horas y sale mal, deprimido, siente que algo no funciona? ¿En esos casos se tiende a abandonar o dice, bueno, ya se verá? Ay, salir de los ensayos malos es terrible. La verdad que no hay consuelo absoluto. Yo sobre todo cuando ya está el ensayo, está la fecha del estreno, y cuando nada encontrás y nada te sale, para mí es el desconsuelo. O sea, no hay nada que me pueda distraer de la depresión que tengo. Pero bueno, ahora ya me voy acostumbrando. O sea, ya sé que tenés que pasar por eso y que después algo va a aparecer. O sea, entonces por ahí no es tan dramático. Pero la verdad que la pasás mal. Cuando no te salen las cosas la pasás muy mal. Es bueno informar, me parece, para los jóvenes que están mirando y también los que están acá, que en la obra, en el multiteatro ahora, a los menores de 25 años no se les cobra entrada. No, es gratis. Entre 18 y 25. ¿Y qué importancia tiene para ellos esta obra, para la gente de esa generación? Nosotros nos dimos cuenta en estas 2, 3 semanas que tenemos de funciones que los jóvenes la reciben muy bien a la obra. Nos dimos cuenta que les pega mucho. Y yo creo, esto es absolutamente personal, porque la obra es muy polémica, es muy dura, tiene mucho humor y es muy rara. Es una obra rarísima, es un delirio, pero un delirio absoluto. Y muchas veces, no quiero generalizar los jóvenes, no me gusta, pero nos pasó eso con el público, que la gente joven no se planteaba intelectualmente entenderla todo el tiempo mientras la veía, sino que recibía con los sentidos. Y se matan de risa con un montón de escenas y la disfrutan. Y creo que ese es el objetivo de la obra, disfrutarla mientras se ve. Después las fichas caen, porque habla de muchas cosas la obra, de muchas cosas, y resuena en lugares muy distintos. A cada espectador le resuena en lugares muy distintos. Pero lo bueno es aceptar el delirio, aceptarlo, no estar tratando de decir, ¿pero qué me quiere decir? ¿Y acá por qué pone esto? No, va de atrás para adelante. Es un delirio realmente.
de esas palabras, delirio, para hacer que el viento sople para el sur, que cierres los ojos por un instante y que hagas una improvisación similar para recrear un mundo de infancia y adolescencia en Trelew. Y te voy a tirar, como diría el director teatral, te voy a tirar una de esas puntas, una casita en la playa, toc, toc, golpeando las paredes de madera. Sí, la verdad que mi vida en el sur, yo la agradezco al cielo haber nacido en Trelew, porque fue una infancia maravillosa. Todos los recuerdos que tengo del sur son hermosos, y todos son con el mar al lado. Yo me rateaba de la escuela y me iba al mar, no me iba a un bar, me iba al mar. Eso es para mí es parte de mi identidad está ahí. Alguien dijo que la patria de uno es la infancia, y mi infancia está en el sur. Y la verdad que ahora hace muchos años que no voy, hace como 3 años, pero la tengo, es mía, realmente siento que es mía, la península Valdés es mía. Y cuando veo en las revistas las ballenas que llegaron, mis ballenas, son mías, tengo un grado de pertenencia al sur porque fui muy feliz. ¿Y cómo podrías hacer para los jóvenes de las ciudades, de todos los jóvenes de la ciudad que ven este programa, reconstruirles con una improvisación, decir, bueno, piensen en esto, como si les tirara juntas a los estudiantes de teatro también que están mirando? Si hicieran ellos su propio ejercicio de improvisación, ¿cómo era la vida allí? La vida en el sur... La vida de tu familia, tu vida cotidiana. Bueno, nosotros teníamos... Cuando todavía no eras Trapito. Trapito, claro, sí, Trapito era cuando tenía 15 años. Claro. Y yo a ver... Bueno, me acuerdo del frío, porque también uno idealiza los recuerdos. Ojo, porque ahora me acabo de acordar que hacía un frío en invierno, y que yo estaba la puteada cuando iba a la escuela con una brigada hasta acá. Me acuerdo que dejaba la nariz libre y me tapaba acá, porque siempre fui muy friolenta, y la escuela quedaba a 10 cuadras, colectivos no hay, está el 1 y el 2, y no vas a tomar un colectivo, nunca lo tomé al colectivo. Y me moría de frío, y el viento, sentir el viento a las 7 de la mañana, me quería matar. Porque por ahí no es tanta diferencia de temperatura, pero la sensación térmica es muy fuerte por culpa del viento. Y la verdad que ahí no la pasaba bien. Después uno está acá y idealiza. Y yo ahora recuerdo ese momento con una nostalgia, yendo a la escuela, con el frío. Pero había también ya en vos una sensación, una vocación artística, ¿no? Que vos tratabas de buscar y de rebuscar por todos lados. Sí, yo busqué por todos lados. ¿Y de dónde venía eso? No sé. Sí, en realidad a mis viejos les gustaba mucho el arte. Mi mamá es asistente social, nada que ver con el arte. Mi papá era psiquiatra, pero igualmente mi viejo era fanático del cine. Formó un cineclub en Trelew, y yo recuerdo muy chiquitita yendo a ver películas de René Clair, de Chaplin, esas películas blanco y negro, con mucho frío. También, porque los cineclubs no sé si acá pasa lo mismo, pero siempre son fríos en Trelew. Y el ruido del Super 8. Y se ve que eso me quedó, porque yo iba siempre al cineclub con mi viejo. Éramos 5 los que estábamos en el cineclub. Pero se ve que fui mamando el amor al arte, los libros de arte y de pintura. A mis viejos les gustaba mucho. Y yo empecé a buscar desde chica. Fui a pintura cuando tenía 8 años. La pasé bárbaro. De los 8 hasta los 16 años fui a pintura. No puedo agarrar un lápiz, pero no puedo dibujar un perrito. Pero igualmente la pasaba bárbaro, porque era pintar, o sea, me enamoré de los colores. Dejé porque nunca aprendí a dibujar y fue la frustración más grande de mi vida. Claro, porque al principio era feliz pintando y el profesor era muy bueno, porque nos hacía todo a lo grande, eran los frascos de témpera así, los pinceles así, era todo amplio, entonces era la felicidad. Después fui creciendo y me fui dando cuenta que no me salía nada de dibujo y me frustré. ¿Y también estudiaste música? Otra frustración. El teatro salió por descarte, porque estudié música desde los 12 hasta los 17, hasta que empecé teatro.
No antes, a los 10, no antes, empecé, es un papelón decir todos los años que estudié guitarra, porque no te toco la samba de mi esperanza. Es un garrón. Y también la frustración vino en la adolescencia cuando había fogones y decía, vos que hace 10 años que estudias guitarra, toca algo. Y yo estudiaba guitarra de concierto. Entonces yo sabía, tenía un grupo de música que era muy bueno el profesor. Era bárbaro, pero era un concertista, un chabón que había vivido en Alemania, en todos lados del mundo. Y entonces tocábamos así música medieval, renacentista y barroca. Y con la postura, la mano muerta acá, esto así, chiqui, 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 leer música. Pero después, el chingui, chingui, ching, nunca lo aprendí, nunca pude coordinar una mano con la otra y la voz. Entonces dije, no es para mí. ¿Y cómo aparece el teatro? Por descarte, insisto. Mis amigos hacían teatro. Todos mis amigos hacían teatro y yo no me animaba de verdad. Y en cuarto año empecé a pensar qué iba a hacer después de terminar la secundaria. Entonces me empecé a fijar la guía del estudiante y no me interesaba nada. Y el teatro lo tenía, decía, yo creo que voy a estudiar teatro, pero sin embargo no me animaba a ir al taller. No me animaba porque estaban todos mis amigos y me daba mucha vergüenza. Era un taller municipal, también muy bueno. Trelew tiene un momento cultural muy específico. Los maestros que yo he tenido en Trelew han sido siempre muy buenos. Y un día me animé. Me llevó mi amiga Julieta de la mano a la fuerza y me dijo, vení, aunque sea una clase. Falta inglés porque se coincidían los horarios, yo iba a inglés. Culpa de teatro, no sé hablar inglés. y me encantó. La primera clase me encantó. Y dije, acá me quedo, pero así fue. ¿Y cómo la recordás esa primera clase? Primero pánico en el Teatro Español que era un teatro así como este, era un señor teatro, o sea, no era un taller, era un teatro todo oscurito, pánico. Y a Luis, al profesor, lo conocía porque éramos todos amigos. ¿Qué hace, Valentina? Dale, ven y pasá. Yo estaba así. Y la primera improvisación me la acuerdo, porque era uno en pareja, uno tenía que hacer de ciego y otro el que mandaba al ciego, ¿no es cierto? Entonces vení por acá, no me acuerdo, era una cosa así. No me acuerdo muy bien cómo era. La cosa es que yo hice de ciega y hice un chiste y se rieron. Y me encantó. Hice un chiste, una boludez era, pero se rieron y sentí por primera vez el efecto de que uno dice algo y el otro se ríe. Y me encantó. Y me encantó, la pasé bárbaro. Y dije, ya está, acá me quedo. Almorzando con Mirtha Legrand. Este lunes, un tema polémico. Las sátiras al presidente. Almuerzan y opinan. Darío Lo Pérfido, secretario de Cultura y Medios de Comunicación. Y los periodistas Carlos Ulanovsky, Pablo Sirven y Luis Pedro Toni. Almorzando con Mirtha Legrand. Este lunes a las 12:30 por Canal 7. Yo ya no sé más qué hacer para poder comprender. Llega al Teatro Liceo la más poderosa banda de rock para chicos. Papando Moscas. Papando Moscas. Sábados, domingos y feriados en el Teatro Liceo. Papando Moscas. ¿Estás papando moscas? No te lo pierdas. Este 9 de julio, Canal 7 te va a hacer sentir más argentino que nunca. Estás en Canal 7. Cambiar valió la pena. Nos estamos viendo. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me. Dentro de ese mundo que describías, parece todo tan ideal, los amigos, los afectos, las cercanías, el mar. Sin embargo, a los 18 años tomás una decisión
muy importante en tu vida, que es la de venirte a Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, por un lado en el interior es un poco común que uno termine quinto año y si querés estudiar una carrera que no está en la ciudad donde vos vivís, te venís a Buenos Aires. Igualmente yo había terminado quinto año del bachiller y me faltaba un año para recibirme de maestra de artesanías, porque también probé por ese lado. Y entonces tuve una disyuntiva, no sabía si quedarme un año más y cumplir eso y ya tener por lo menos un título de maestra de artesanía, que me atracte de actividades prácticas y eso, o venirme a Buenos Aires. Y tenía algo, fue difícil, porque en Trelew tenía mucho. Tenía un grupo de teatro que se llama, todavía existe, Ampolla, y hacíamos teatro, hacíamos giras por el interior de Chubut, nos íbamos a Comodoro, a Esquel, a pueblitos muy chiquitos de Chubut, donde el teatro no va nunca. Íbamos nosotros a actuar y después había empanadas y bingo. Y para mí eso era la maravilla. O sea, yo estaba descubriendo el teatro con mi primera obra de teatro, que fue Arlequín servidor de dos patrones, de Goldoni. Y estaba feliz sobre todo con las giras. También hacíamos giras por los barrios de Trelew. Tenía mucho. También tenía mucho acá en Buenos Aires. Tenía a mi hermana viviendo acá, tenía a mi novio y tenía a mis amigos. Y tenía una curiosidad inmensa, inmensa. Y tardé en definirme, sobre todo porque en Trelew también, viste, me agarraban y no querían que me vaya. Porque hay una cosa en el interior que decían, si todos se van a Buenos Aires, no va a poder crecer nunca el movimiento cultural de la región. Y es verdad. O sea, si armábamos un grupo buenísimo de teatro en Trelew, que estaba creciendo, que se estaba formando, si todos empiezan a ir, no va a crecer nunca. Y después nos quejamos de que en el interior no hay movimiento cultural fuerte, si todos se van a Buenos Aires. Y es verdad. Y entonces me dolía en el alma, porque era ayudar a crecer con Trelew y a Trelew, o seguir mi deseo y venirme a Buenos Aires. Era una búsqueda que tenía que ver un conflicto entre la búsqueda interior y la necesidad social. Fue también. muy duro, porque realmente yo estaba muy contenta con lo que estaba viviendo en Trelew. Pero bueno, me ganó la decisión, igual me ganó la decisión, nunca tuve la decisión de decir me voy a Buenos Aires y no vengo más. La cosa fue, la forma de zafar que encontré fue, me voy, vamos a ver qué pasa, tengo curiosidad, después vuelvo, por ahí sí, por ahí no, así fue que me vine. No fue, me voy a Buenos Aires y o sea, no. Fue así, vamos a ver qué pasa. Cuando llegaste a Buenos Aires y empezaste a estudiar con Serrano, ya tenías una formación aquella de Trelew. ¿Cuáles fueron notaste diferencias de aprendizaje? Sí. ¿Vos creías que ya sabías y faltaba? Porque yo también me vine muy inconsciente. Yo ahora me doy cuenta, yo era actriz. A los 18 años era actriz. Después me di cuenta que, o sea, ahora me siento mucho menos actriz que antes, porque veo todas mis limitaciones y veo todo el camino que me queda. A los 18 años yo era actriz, ya había actuado, había hecho giras, y entonces entrar al primer año de la escuela de Raúl Serrano me violentó un poco, porque yo sentía que había dejado en Trelew mucho y tenía un conflicto ahí, porque si ahora que empiezo de cero. Me acuerdo que la tercera clase lo agarré a Fernando Orecchio, que era mi profesor, y le dije, mirá, yo vengo de experimentar muchas cosas, ¿cuándo voy a empezar acá a experimentar? Porque las primeras clases eran simples, tenía un grado de ansiedad muy dañino. Y Fernando me dijo, pará, dentro de un mes. Y fue así, dentro de un mes estaba metida, sumergida en la escuela. ¿Y cuáles eran las diferencias? Había y no había, porque después de todo, Luis Molina, mi profesor de Trelew, cuando yo le dije, bueno, Luis, me voy a Buenos Aires, ¿viste? Dejá de decirme, quédate, recomendame un maestro, porque no tengo idea dónde voy. Y ahí él me dijo, o Raúl Serrano o Augusto Fernández. Y me dijo, y Augusto te lo recomiendo después, cuando ya tengas más herramientas. Entonces, compartían mucha de la filosofía con Raúl Serrano. Igualmente, Luis era muy Eugenio Barba. Luis Molina en Trelew era muy Eugenio Barba, nos matábamos entrenando y tenía esa filosofía del Odin. Incluso el Odin fue a Trelew y fuimos todos a ver al Odin, yo quedé maravillada. Y
Y Raúl Serrano no era tan así. Raúl Serrano tiene un método que te lo traslada y después te dice, olvídatelo. O sea, es así la escuela de Raúl Serrano. A mí me parece maravillosa. Y entonces era, viste, te enseñaban un método, te daban el martillo, la pala, el rastrillo, estas son las herramientas, ahora sé vos lo que quieras. En tercer año te decían eso. Entonces era como muy metódico, ahí sí había diferencias. ¿Y cuáles eran tus modelos de actuación? ¿Quiénes eran tus referentes, las personas a las que vos seguías, querías ser como ellos? Bueno, yo de Trelew vine muy con toda Eugenio Barba. Venía con... Porque realmente cuando fue el Odin a Trelew fue un acontecimiento de todo Trelew movilizado. Estamos hablando del Odin Teatro. Del Odin Teatro, claro. Claro, sí. Eugenio Farfa era, Eugenio Barba y compañía. Iben estaba, después todos los que vinieron acá. Y realmente a mí me maravilló el teatro que hacían. Hicieron una obra de teatro callejero, Las Mil Viviendas, que era un barrio de 1000 viviendas, y me acuerdo que estaban descalzos en las piedras, porque en Trelew están en las piedras, es el ripio. Y yo me acuerdo, miraba las patas y decía, no puedo creer estos tipos. Y tenía, bueno, nuestro grupo se llamaba Ampolla, que era por las ampollas que nos salían en los pies del entrenamiento que hacíamos. O sea, venía muy con ese modelo de teatro. Lo fui perdiendo, lo mantengo, pero fui encontrando otros caminos acá. Pero yo venía muy con ese teatro, el teatro, ¿no es cierto? Un poquito de filosofía del sacrificio y del sufrimiento tenía, ¿no? Estudiar, trabajar. Venía así con esa polenta. Después me fui normalizando, porque me parece que ningún extremo es bueno. ¿Y dejaste de ser tan exigente como en aquellos años en los que pensabas, vos misma te decías, si no aprendés en 2 años, retiraste? Sí, decía eso. Lo fui dejando porque, gracias a Dios, porque uno no puede vivir así, con ese grado de exigencia. Ya este medio es tan exigente que si encima te exigís vos, basta, ¿viste? Después me di cuenta que en realidad yo era actriz para disfrutarlo, porque se habían reído de mi chiste. O sea, pará un poco, aflojemos. Porque hoy en día pienso que si uno se exige tanto y hay tanta presión, al final actúas muy presionado y por ahí si te relajás y decís, me voy de vacaciones y no voy a leer, ¿viste? También sirve eso, o sea, relajar. Hay un equilibrio, me parece que ninguna de las dos cosas son buenas. A mí, yo creo que cada carrera es tan personal, y cada uno va siguiendo su camino tan personal. A mí me sirvió en un momento decir, aflojemos un poco con la exigencia. Hay una experiencia que tiene que ver con lo que hablábamos antes, lo de María Soledad, que es en varios sentidos muy fuerte. Primero porque vas a hacer una película a Catamarca, a la casa de María Soledad, con los padres de María Soledad, escenas que se filmaron ahí, a poco tiempo de ocurrido el crimen. ¿Cómo fue eso? Fue muy fuerte. Y era además tu primera película. Sí, fue muy fuerte, sí, del lado por donde la mires. Primero era mi primer película, yo no tenía idea de lo que era una cámara, no tenía idea. O sea, el único contacto con una cámara era el casting que había hecho. Entonces era todo nuevo para mí. Eso me dio una ventaja de que no sabía cuando me equivocaba. O sea, esto que yo te contaba antes fuera de cámara, que me equivocaba con las marquitas, me ponían una marquita en el piso y yo me pasaba porque pensaba que era un más o menos. Y no me daba cuenta que la toma se hacía otra vez culpa mía. Entonces eso me dio como un grado de relax. El compromiso mayor fue el humano y el social, porque estábamos en Catamarca, las heridas estaban muy abiertas y yo iba a ser de María Soledad. Era la chica de Buenos Aires que iba a ser María Soledad, así me sentía. Y eso para mí era más fuerte, incluso más que el compromiso actoral. El compromiso actoral en la película no era tanto, por lo menos así lo viví yo. El compromiso humano y social que tenía era más fuerte. En Catamarca, aparte había que luchar con un grado de mistificación muy grande que tenía María Soledad. La gente le iba y le pedía deseos a María Soledad, o sea, se había creado como una nube sobre María Soledad, y yo venía a ser de ella. Entonces me miraban y decían, tenés la misma sonrisa, tenés los mismos ojos, y yo todo el tiempo tratando de separar realidad y ficción porque me iba a hacer mal. Y era muy difícil. Con Carolina Fall estábamos viviendo momentos difíciles que nos dimos cuenta un poco después. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, se filmó en la Marcha del Silencio.
iban extras que eran catamarqueños, que iban a las marchas del silencio de verdad. Entonces, cuando salía Juana Hidalgo, decían Marta, 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 y después Olivera decía corten, y ellos seguían, justicia, justicia, porque a ellos se les mezclaba, porque ellos no estaban haciendo una película, ellos estaban en otra marcha. Y entonces, ¿cómo no se te va a mezclar a vos? Que lo que estabas haciendo era una película, pero estaba pasando hoy. Era difícil. Y además, después, cuando se está por estrenar esa película, que es el año 93, ocurre un episodio que tiene que ver también tu necesidad de actriz, tu deseo, tu sueño, que finalmente se estrena una película con vos como una de las protagonistas, siendo tan joven, después de hacer ese recorrido desde Trelew a Buenos Aires. Llegaba el momento y ¿qué pasaba? Sí, fue un año, el año del estreno de María Soledad, fue un año dificilísimo para mí. Fue el 93 y se murió mi viejo 2 semanas antes del estreno. Y no pudo ver la película. Y a mí eso hoy en día me sigue dando mucha lástima porque él era fanático del cine y que yo haga una película era mucho más importante para él que para mí por ahí, porque yo era mucho más teatrera. Pero eso fue, para mí, no... esas cosas que no podés llegar a poder contenerlas todas, porque era así, yo hacía notas por primera vez y tenía los carteles de María Soledad pegados por toda la ciudad y yo no podía registrar lo que me estaba pasando, no podía porque me estaban pasando demasiadas cosas todas a la vez. Lo pude registrar mucho tiempo después, realmente no pude, ¿viste cuando uno no, es tanto que no lo podés abarcar? Eso me pasó. Claro, y llegabas al éxito, y el éxito era eso, esa combinación de los carteles de la ciudad y tu alma rota, ¿no? Sí, sí, no podía ser consciente de lo que me estaba pasando, me estaban pasando demasiadas cosas, demasiadas, como para que yo pueda registrar y disfrutarlo. ¿Por qué querías verme? ¿No? Porque me gustas. ¿Y vos te crees que a mí no? Te tengo vista a la salida del colegio. ¿Cómo te llamas? María Soledad. Pues, Sole. 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 Estamos mal, pero no debemos perder la fe. ¿Qué importa de qué ideología política seas? Lo importante es que estamos a tiempo. Debemos luchar por nosotros mismos, por estos pibes que son los hombres de mañana y por esta tierra querida que es nuestra Argentina. Todos juntos salimos adelante, vamos, no pierdamos la fe. Vamos, muchachos, que somos argentinos. Transmite LS82, TV Canal 7, Buenos Aires, Argentina. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting
me when I thought that I just can't Adelante, go por favor, con las preguntas. A lo largo de tu carrera te tocó componer personajes con una historia difícil, tal como el de María Soledad, y participar en obras también con un contenido humano, como contabas, importante. ¿Esos son los personajes y las obras que hacen a un actor más fuerte? A un actor más fuerte lo hace las horas de vuelo en el escenario, los fracasos, los no, un poquito de sí, y el trabajo. Yo creo que eso, por lo menos siento que eso es lo que hace a uno más fuerte. Si sobrevivís a todo eso, si seguís, es porque realmente tenés una gana de ser actor impresionante. Personalmente yo he aprendido mucho de los palos que me han pegado, no porque quiera recibir, por favor, no, basta, pero muchas veces cuando las cosas no me han salido bien, aprendés porque es insistir. Si te sale todo bien de entrada, de repente es eso que yo le decía, ¿te crees Gardel? ¿Y qué haces creyéndote Gardel? Si sos una cosita muy pequeñita. Yo quería saber si te gusta más la comedia, drama, no sé, y si alguna vez no te pasó que por ahí te dicen, nena, dedicate a otra cosa mejor cuando eras más chica. Nena, dedicate a otra cosa, muchas veces me lo digo yo, en realidad. Me parece que yo soy mi peor crítica. No está bien eso. No está bien eso. No está bien eso. Y después, en cuanto a comedia, a mí me gusta mucho la comedia. Me gusta mucho. Lo que pasa es que estoy un poco, me llaman mucho más, los trabajos que me dan siempre son más dramáticos, y también me gusta mucho. Pero a veces me enojo porque me dan siempre lo dramático, pero me gusta hacerlo. Hay una película que hice que se llama Patrón, que fue muy por debajo, una película muy independiente, y a mí es una de las que más me gusta, y realmente es un drama, es casi una tragedia. Es en base a un cuento de Abelardo Castillo, Cuentos Crueles, se llama el libro. Y realmente, sí, me encanta el drama. La verdad que en el drama uno entra adentro, es como, te vas para abajo y es lindo, hay un goce ahí. Pero la comedia también me encanta, y soy medio monigote. Yo digo, ¿por qué? Eso me pasaba en la televisión el año pasado con Primicias. Que yo me inventé un personaje gracioso y todo el tiempo me estaban inventando dramas, que la violaba, que el padre no sé qué, que esto. Y yo decía, yo me inventé un personaje para reírme yo y para hacer reír y funcionaba, me da una bronca, pero bueno. Bueno, a mí me gustaría que me cuentes un poco de Teatro por la Identidad, que me cuentes cómo te llegó la propuesta y qué fue lo que te motivó a hacerlo. Bueno, Teatro por la Identidad es lo más hermoso que me pasó en la carrera. Y nació muy de a poquito. Nació el año pasado, Daniel Fanego, Patricia Zangaro, autora, y yo nos acercamos a Abuelas. Yo ya tenía contacto con Abuelas de hacía un par de años, y dijimos, bueno, queremos desde nuestro rol de actores hacer algo para Abuelas, a ver qué pasa. Y bueno, ahí Abuelas nos dio videos, nos dio material. Hicimos una obra que es a propósito de la duda, en base a testimonios reales. Esa obra era por 4 lunes. Y yo decía, qué poquito, 4 lunes no va a servir de nada esto. Y bueno, los 4 lunes se transformaron en todo el año, porque la gente venía. Y a fin de año dijimos, ¿y por qué no hacemos algo más grande? Y armamos la convocatoria, se unió Cristina Friedman, que es nuestra cabeza de producción. Sin ella esto no se podría haber hecho, tiene una cabeza así, producción. Y hicimos una convocatoria a todos los autores, actores y directores que quieran unirse a la propuesta, que se unan con proyectos. Se presentaron 115, de los 115 quedaron 41, con una comisión de lectura, donde había dramaturgos, gente de Abuelas, actores. Y esas 41 obras son las que hoy se están dando todos los lunes gratis por las salas de Buenos Aires. Creció y va a seguir creciendo. Eso es lo que me da más esperanza. Y sobre todo que pibes, perdón, pero pibes se están acercando a Abuelas dudando de su identidad, y eso es lo que a nosotros más nos reconforta, el hecho de que sirve, Valentina,
Inés Esteves dijo en este programa que un desnudo en cine puede ser evitable. ¿Cuál es tu opinión? Sí, obviamente pueden ser evitables. El tema de los desnudos es un tema que a mí particularmente no me molesta yo como actriz hacer un desnudo. Pero esto que se dice, si la situación lo permite, es verdad. Porque a veces vos lees el guión y decís, ¿para qué poner en bolas? Si no tiene nada que ver. O sea, explíquenme para qué, porque si no, no lo hacemos. Y muchas veces se justifica y queda lindo. En Patrón, en esta película, había desnudos, y eran cuadros esos desnudos, porque la película es en blanco y negro. Y me parecía que tenían que estar, porque el personaje era una casi india, era una mujer de campo, y esa belleza tenía que estar, y ahí lo hice con placer. Después, sí, pero eso se charla con el director, ¿no es cierto? Sobre todo evitables puede ser en televisión más que en cine. En televisión sí me parece totalmente absurdo hacer un desnudo. Absurdísimo. Televisión, que es un negocio, que es marketing, que es el espacio de ficción entre publicidad y publicidad es, en realidad. ¿Ahí qué voy a hacer un desnudo? Ni loca. Lo he hecho hasta que aprendí y dije, ¿para qué? O sea, ¿con qué objetivo si la gente está comiendo? O sea, no está el rito del cine. Ahí sí me parece totalmente evitable. ¿Anda buscando decirme algo? ¿Dónde queda el mar? ¿Y vos? ¿Para qué querés saber dónde queda el mar? La abuela cuenta que papá contaba que una vez, alambrando, vio el borde. El campo se corta y aparece el mar, que es como el campo, pero todo de agua. El mar anda donde sale el sol. El sol sale sobre el mar y se pone al borde, del otro lado del campo. De sol a sol. 30 años de trabajo. De todo lo que pasa con el espectáculo, de lunes a viernes, La Linterna TV, los protagonistas, sus proyectos, la crítica. De lunes a viernes a las 19, Laura Ufal te guía con La Linterna TV, con la colaboración de Pablo Zunino, por Canal 7 Argentina. Quédate en el 7, ya llega Gravedad Cero. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just Valentina, en esto que hemos hablado de ahí, parece que hay dos líneas de confluencia en tu vida y en el oficio. Por un lado, la que viene de tu padre, del cine, del cineclub. Y por otro lado, que no hemos hablado de la asistencia social que hacía tu madre. ¿En qué consistía esa asistencia? Bueno, mi mamá trabajaba en Trelew en las dos escuelas para débiles mentales que había y marginados sociales, porque muchas veces había, eso me decía, muchas veces había alumnos que no eran débiles mentales, pero tenían problemas de conducta porque eran marginados sociales y iban a parar a esa escuela.
Bueno, y ella tenía el trabajo, bueno, en los barrios, de ir, ver en qué estado estaba su familia y todo eso. Y además trabajaba siempre en los barrios más miserables. En los barrios, que hay muchos. En Trelew, la Villa Miseria de Trelew, como se dice, es tan grande como la ciudad, como el centro de la ciudad. Pero me imagino además que las condiciones ahí para una Villa Miseria, además de las naturales, deben ser todavía... Es todo gris y el viento se lleva a las casas. Es realmente angustiante, es muy angustiante. ¿Vos crees que ese contenido de lo que hacía tu madre, la actividad de tu madre, la que vos veías en tu infancia, en tu adolescencia, está ahora recogido también en este Teatro por la Identidad? Y es que uno va formando su personalidad con los padres. Y yo, sí, yo mamé desde muy chiquita los problemas sociales, la conciencia social, la mamé desde muy chica. Bueno, mi vieja, yo la acompañaba muchas veces, que ella ahora dice, me parece que hice mal, a las villas, porque a veces no tenía con quién dejarme y yo la acompañaba. Entonces, de muy chiquita fui muy consciente de que la casa donde yo vivía era un lujo, porque había otra gente, desde muy chica. Y también mi mamá, sí, siempre me arengaba, en el secundario también me arengaba para que me meta en el centro de estudiantes y haga lío, era así como una arengadora mi vieja. Dirigías el periódico estudiantil donde reclamaban contra las amonestaciones. Sí, Desequilibrio se llamaba, con K. Era mi época punk. y sí, en el periódico ahí estaba buenísimo ese diario. También queríamos que se lea el diario todos los días y se evalúen las noticias, porque yo veía que había mucha gente muy desinformada, en la época del indulto era más o menos, entonces pasaban muchas cosas. Y bueno, y siempre fui un poco así. Y ahora lo que encuentro en Teatro por la Identidad es la unión de toda esta personalidad bastante combativa que siempre